Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias del corazón y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y por supuesto, con ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestros famosos favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha estado dando vueltas y vueltas en las redes sociales, una historia llena de esperanza, de segundas oportunidades y sobre todo, de un amor que parece predestinado a florecer una vez más. Sí, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Están listos para este viaje emocional? Porque yo sí. Pero antes de empezar, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se pierdan ni una sola noticia, ni un solo chisme, ni un solo análisis de nuestros ídolos turcos. Activen la campanita para no perderse nada. Y si ya son parte de esta gran familia, pues bienvenidos una vez más, me encanta tenerlos por aquí. Bien, ahora sí, vamos al grano. Hande y Kerem. Uf. Una pareja que enamoró al mundo entero con su química explosiva en la pantalla y que luego nos hizo suspirar aún más al confirmar que su amor había traspasado la ficción. Fueron la pareja del momento, los reyes de las alfombras rojas, los protagonistas de portadas de revistas, todo era felicidad, alegría, amor y risas. Recuerdo como si fuera ayer, la primera vez que los vimos juntos fuera de la pantalla, un flechazo total. Sus miradas lo decían todo, una conexión que traspasaba lo profesional. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre son de color de rosa. De repente la noticia que nadie quería escuchar, Hande y Kerem se separaban. El mundo se vino abajo. Los fans desconsolados no podían creer que su cuento de hadas había llegado a su fin. Las especulaciones no tardaron en aparecer, que si diferencias irreconciliables, que si terceras personas, que si la presión mediática, en fin, un sinnúmero de rumores que en realidad nadie sabía a ciencia cierta. Yo misma me quedé impactada, ¿cómo era posible que algo tan perfecto terminara? Llegué a pensar que quizás la fama y la presión mediática habían sido demasiado para ellos. Recuerdo haber leído comentarios de fans que culpaban a sus apretadas agendas, a los viajes constantes, a la falta de tiempo para dedicarse el uno al otro. La verdad es que fuera cual fuera la razón, nos dolió a todos. Durante un tiempo ambos se mantuvieron en silencio, enfocados en sus carreras y tratando de superar la ruptura. Los vimos brillar individualmente, conquistando nuevos proyectos y demostrando su talento innegable. Hande, con su belleza y carisma, siguió cosechando éxitos en la actuación y convirtiéndose en un ícono de la moda. Sus looks en las alfombras rojas eran simplemente espectaculares, siempre impecable, siempre deslumbrante. Kerem, con su galantería y profesionalismo, continuó cautivando al público en diferentes producciones. Lo vimos en papeles más maduros, demostrando que es un actor con mucho potencial. Pero a pesar de sus éxitos individuales, siempre quedaba esa sensación de vacío, esa pregunta en el aire, ¿serán felices de verdad sin el otro? Pero a pesar de sus logros individuales, los fans nunca perdieron la esperanza de verlos juntos nuevamente. El hashtag #AnkerForever seguía vivo en las redes sociales, alimentado por la ilusión de un reencuentro. Y es que, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable, algo que se sentía a través de la pantalla y que hacía que todos creyeran en el amor verdadero. Recuerdo haber visto vídeos editados por fans, con sus mejores momentos juntos, con sus miradas cómplices, con sus risas, ¡ay, qué nostalgia! Y es que esa química no se crea, se nace con ella. Era palpable, electrizante, irresistible. Y entonces, como un rayo de luz en medio de la oscuridad, surgió una noticia que lo cambió todo. Una tragedia sacudió a Hande y a su familia. La pérdida de un ser querido, un golpe devastador que dejó a la actriz sumida en el dolor y la tristeza. Un momento difícil, un momento en el que necesitaba más que nunca el apoyo de sus seres queridos. La noticia nos impactó a todos. Imaginen el dolor que debió sentir Hande. Perder a un ser querido es una de las experiencias más difíciles que podemos enfrentar en la vida. Y aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En medio de este torbellino de emociones, apareció Kerem. No como el galán de telenovela, sino como un amigo, un compañero, un apoyo incondicional. Se mantuvo a su lado ofreciéndole consuelo, palabras de aliento y sobre todo, su presencia. Un hombro en el que llorar, una mano que sostener, un corazón que la entendía. ¡Ay, Kerem! ¡Qué hombre!
Un verdadero caballero, demostrando que el amor puede tomar muchas formas, incluso la de la amistad y el apoyo incondicional. Este gesto, mis amores, demuestra una gran madurez y un gran corazón. Este gesto no pasó desapercibido para nadie. Las fotos de Kerem acompañando a Ande durante este difícil momento comenzaron a circular por las redes sociales, generando una ola de comentarios y especulaciones. ¿Será que el amor ha resurgido de las cenizas? ¿Será que la tragedia los ha unido nuevamente? ¿Será que esta vez es para siempre? Las redes sociales se encendieron, mis amores. El hashtag #Anker está de vuelta con más fuerza que nunca. Los fans están eufóricos, llenos de esperanza. Pero como siempre les digo, hay que ser cautelosos y esperar a que ellos mismos confirmen o desmientan los rumores. Es importante destacar que hasta el momento, ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Ambos han mantenido un perfil bajo, respetando el dolor de la familia y evitando alimentar los rumores. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas. La cercanía entre ellos es evidente, la conexión es palpable. Se les ve cómplices, unidos, enamorados, o al menos, eso es lo que queremos creer. El silencio a veces dice más que 1000 palabras. Y en este caso, ese silencio está lleno de esperanza. Y es que, seamos sinceros, todos queremos que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. No solo porque eran una pareja hermosa y talentosa, sino porque representaban la esperanza de que el amor verdadero existe, de que las segundas oportunidades son posibles, de que a veces el destino tiene planes diferentes para nosotros. Representaban esa fantasía, ese cuento de hadas que todos anhelamos. Y ahora, con esta nueva oportunidad, esa fantasía resurge con más fuerza que nunca. Pero, ¿qué es lo que realmente está pasando entre Ande y Kerem? ¿Es solo una amistad que se ha fortalecido en medio de la adversidad? ¿O es algo más profundo, un amor que ha resistido la prueba del tiempo y que está listo para florecer una vez más? Esa es la pregunta del millón, mis amores. La pregunta que todos nos hacemos y que solo ellos pueden responder. Analicemos la situación desde diferentes perspectivas. Por un lado, es comprensible que Kerem haya querido apoyar a Ande en este momento tan difícil. Después de todo, compartieron una relación muy especial, vivieron momentos inolvidables y aunque se separaron, el cariño y el respeto mutuo seguramente siguen presentes. Es lo que uno esperaría de una persona con la que ha compartido tanto. Es un gesto de humanidad, de empatía, de cariño. Además, es de admirar la madurez de Kerem al dejar de lado cualquier diferencia o rencor y enfocarse en brindarle su apoyo a Ande. Demuestra que es una persona noble con un gran corazón y que valora las relaciones importantes en su vida. Esto habla muy bien de su carácter y de su capacidad para perdonar y seguir adelante. Un ejemplo a seguir, mis amores. Por otro lado, es innegable que la tragedia puede unir a las personas. En momentos de dolor y vulnerabilidad, buscamos refugio en aquellos que nos quieren y nos comprenden. Y si Ande encontró consuelo en Kerem, es porque seguramente él le ofrece algo que nadie más puede darle. Esa conexión especial, esa comprensión mutua, esa historia compartida. Son lazos que no se rompen fácilmente, mis amores. Quizás esta experiencia les ha servido para darse cuenta de lo mucho que se extrañan, de lo importante que son el uno para el otro y de que, a pesar de los obstáculos, su amor sigue siendo fuerte. Quizás esta segunda oportunidad es la que necesitaban para construir una relación aún más sólida y duradera. A veces se necesita un golpe de realidad para darnos cuenta de lo que realmente importa en la vida. Y quizás este golpe ha sido lo que Ande y Kerem necesitaban para reencontrarse. Pero también es importante ser realistas y no dejarnos llevar por la fantasía. Es posible que Ande y Kerem solo estén siendo amigos y que su cercanía se deba únicamente a las circunstancias. No podemos obligarlos a estar juntos ni crear falsas expectativas. Debemos respetar su decisión y esperar a que ellos mismos nos cuenten qué es lo que realmente está pasando. No podemos presionar, no podemos exigir. Solo podemos esperar y apoyar, sea cual sea su decisión. Lo que sí podemos hacer es desearles lo mejor, tanto individualmente como en pareja. Esperar que encuentren la felicidad, que superen sus problemas y que si están destinados a estar juntos, así sea. Les deseamos lo mejor del mundo, mis amores. Que encuentren la paz, la alegría y el amor que se merecen. Mientras tanto, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada señal, a cada publicación en las redes sociales.
Analizaremos cada detalle, cada mirada, cada sonrisa. Somos fans, ¿qué le vamos a hacer? Nos encanta el drama, nos encanta el amor y nos encanta la historia de Ande y Kerem. Estaremos aquí con nuestros ojos bien abiertos, listos para celebrar su felicidad, sea cual sea. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos nuevamente como pareja? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Sus comentarios son muy importantes para mí, mis amores. Me gusta saber qué piensan, qué sienten, qué esperan de esta historia. En resumen, la historia de Ande y Kerem es una montaña rusa de emociones. Un amor que nació en la pantalla, que se hizo realidad, que se rompió y que ahora parece resurgir de las cenizas. Una tragedia que los unió nuevamente y que nos hace creer en las segundas oportunidades. Una pareja que nos tiene a todos en vilo, esperando el próximo capítulo de su historia. Es una historia de amor y desamor, de esperanza y desilusión, de segundas oportunidades y de un destino que parece inevitable. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis amores. Espero que les haya gustado este análisis de la situación actual de Ande y Kerem. Recuerden que toda esta información está basada en rumores y especulaciones, así que tómenlo con cautela. Lo importante es respetar la privacidad de ambos y esperar a que ellos mismos nos cuenten su verdad. No se dejen llevar por todo lo que leen o ven en Internet. Recuerden que la verdad solo la saben ellos. Muchas gracias por ver el vídeo completo. Me encanta compartir estas noticias con ustedes y saber que están ahí, del otro lado de la pantalla, apoyándome y comentando mis vídeos. Son los mejores. Ustedes son mi familia virtual, mis confidentes, mis compañeros de chismes. Los adoro. Ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Y no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Les mando un beso enorme, un abrazo apretado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.